Bienvenidos a Serenum Mysteria. Hoy os traemos un relato de terror real que nos ha helado la sangre. Está basado en un supuesto exorcismo. No es fácil hablar de este tipo de sucesos paranormales, pero cuando una historia tan perturbadora llega a nuestro canal, no podemos ignorarla. Hace unas semanas recibimos un mensaje anónimo. Era un hombre, con la voz temblorosa, que decía ser el padre de una joven involucrada en algo que no podía explicar, un exorcismo. Nos pidió que investigáramos lo sucedido, pero también que protegiéramos su identidad. Lo que nos contó nos llevó directamente a Alcalá de Henares, a la cripta de la Ermita del Val, un lugar cargado de historia, leyendas y misterio. Este relato de terror real empieza con una advertencia. Lo que estáis a punto de escuchar no es una simple historia. Es el testimonio de un padre que afirma haber presenciado un suceso paranormal que cambió su vida para siempre. Y aunque nosotros no estuvimos allí cuando ocurrió el exorcismo, cada palabra, cada detalle, cada imagen que hemos reunido apunta en la misma dirección. Algo sobrenatural tuvo lugar en ese lugar sagrado. Este no es el primer suceso paranormal ni exorcismo del que se tiene constancia en la zona, y hay quienes dicen que la Ermita del Val guarda más secretos de los que los visitantes pueden imaginar. Algunos hablan de presencias, otros de voces, pero este caso va más allá, porque lo que estáis a punto de conocer podría ser el relato de terror real más inquietante que hemos recibido en Serenum Mysteria. Preparaos, encended una vela, bajad las luces y escuchad con atención. La Ermita del Val no es un lugar cualquiera. Se alza junto al río Henares, aislada, como si el tiempo no quisiera tocarla. Por fuera parece un refugio de paz, pero su cripta, bajo tierra, cuenta otra historia. Las piedras están frías incluso en verano, y según los vecinos, en ciertos días se oyen golpes sordos, como si alguien llamara desde dentro. El padre de Lilith, que es el nombre ficticio que hemos creado para proteger su identidad, nos envió una carta escrita a mano. La tinta temblaba como su pulso. En ella describe el inicio de la pesadilla. Mi hija empezó a cambiar tras una visita a la ermita. Estaba obsesionada con bajar a la cripta. Algo la llamaba. Lilith bajó sola. Permaneció allí dentro durante más de 20 minutos. Cuando salió, sus ojos estaban vacíos. No dijo nada durante horas. Esa noche comenzaron las pesadillas. Gritaba en sueños, se arañaba la piel y decía palabras que ni su familia ni los sacerdotes podían entender. Lenguas antiguas, sonidos guturales. Algo la había seguido desde la cripta. El padre, desesperado, grabó uno de esos episodios. En el vídeo, Lily se balanceaba en la cama con los ojos en blanco. De fondo se oyen voces, pero al analizar el audio, una voz sobresalía por encima del resto. Una voz que susurraba el nombre del padre, no el de Lilith, el suyo. Las marcas comenzaron a aparecer poco después, en la espalda, en el cuello, como si unas manos invisibles la sujetaran cada noche. La casa entera comenzó a cambiar. El ambiente se volvió espeso, irrespirable. Animales del barrio evitaban acercarse. Las luces parpadeaban. El crucifijo familiar aparecía cada día en un rincón distinto. Y una noche,
Cuando el padre rezaba en silencio, Lily se acercó a él. Le dijo al oído: «No soy yo quien duerme en esta piel». La historia no había hecho más que empezar. Lilith no volvió a ser la misma desde aquella noche. Su familia intentó racionalizarlo: el estrés, la adolescencia, la sugestión. Pero algo dentro de ella, o mejor dicho, algo con ella, se encargó de demostrar que aquello no era psicológico, era real. El padre notó el primer cambio cuando ella empezó a hablar con alguien que no estaba allí. Siempre a la misma hora, las 3:17 de la madrugada. Se despertaba, se sentaba en la cama y murmuraba hacia la oscuridad. Grabaron una de esas conversaciones. Cuando la escuchamos, el escalofrío fue inmediato. La voz de Lilith cambiaba, se hacía grave, casi masculina. Y en la grabación se oyó claramente una segunda voz, baja, burlona, que le respondía: «Pronto sabrán mi nombre», decía. Después vinieron los olores. La casa entera comenzó a oler a carne podrida. Abrían las ventanas, fregaban, quemaban incienso, pero el hedor regresaba cada noche, puntual, como si algo se pudriera dentro de las paredes. Y entonces Lilith empezó a escribir. Durante días no habló, solo escribía. Cientos de hojas arrancadas de sus cuadernos del instituto, cubiertas de símbolos y frases en lenguas desconocidas. Uno de esos textos fue analizado por un experto en demonología. Su respuesta fue breve: «No deberíais haber abierto esto». El padre, asustado, acudió a la iglesia. Un sacerdote joven fue el primero en visitarlos. Estuvo solo con Lily 5 minutos. Cuando salió, vomitó en el pasillo. Dijo que había sentido una opresión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre él. Se negó a volver. Un segundo sacerdote, de mayor edad, accedió a reunirse con ellos. Este hombre tenía experiencia. Afirmó que, si aquello era una posesión, era de un nivel muy alto, que lo que habitaba en Lilith no era un espíritu común, sino algo que fingía ser humano para no despertar sospechas. Algo que sabía ocultarse, que había esperado años, quizás siglos, para volver a manifestarse. La iglesia autorizó un exorcismo preliminar, pero había una condición: debía realizarse en el mismo lugar donde se originó todo, en la cripta de la ermita del Val. El 13 de octubre, a las 23 horas, Lilith fue llevada hasta allí. La cripta estaba completamente a oscuras, iluminada solo por velas. El exorcista llevó agua bendita, una cruz de madera antigua y un libro que no nos permitieron filmar de cerca. Lily fue colocada en una silla de hierro, amarrada por seguridad. Sus ojos estaban cerrados. Durante los primeros minutos, todo fue silencio. Y entonces abrió los ojos. No eran los ojos de una niña de 15 años. Eran negros, sin brillo. Miraban como si no vieran. El sacerdote empezó la oración en latín. Cada palabra parecía tensar más el ambiente, como si el aire se secara en la boca. Lilith comenzó a reír, primero bajo, luego más fuerte. El eco rebotaba contra las paredes de piedra. «No tenéis ni idea», dijo una voz que no era la suya. El sacerdote se mantuvo firme.
Las velas se apagaron de golpe. En la penumbra solo se oían los rezos y la respiración entrecortada del padre. Entonces Lilith habló. Dijo cosas que nadie había mencionado jamás en voz alta. Secretos familiares, pecados olvidados, datos precisos sobre la vida del sacerdote y nombres de personas muertas hace décadas, algunas de las cuales nadie en la familia conocía. Las cadenas que la sujetaban comenzaron a crujir. El metal se tensaba como si algo invisible tirara de ellas. De repente, Lily se arqueó hacia atrás. Su columna crujió como ramas secas y gritó. Pero no fue un grito humano. Fue un aullido de odio, de hambre, de algo que no debería tener voz. Lilith cayó hacia atrás, pero no golpeó el suelo. Permaneció suspendida en el aire, con el cuerpo arqueado, como si una fuerza invisible la mantuviera flotando. El exorcista gritó una oración con voz firme mientras el padre, aterrorizado, se arrinconaba contra la pared. Una corriente de aire helado recorrió la cripta. Entonces, las paredes empezaron a gemir, literalmente. El eco de un llanto profundo, como de un niño perdido, resonaba por las piedras. Uno de los técnicos que nos acompañaban salió corriendo. Nunca más quiso hablar del tema. Y Lilith, en ese instante, comenzó a hablar en varios idiomas a la vez. Fragmentos de latín, hebreo antiguo y una lengua que no pudimos identificar llenaban la cripta como si fueran cuchillos en el aire. En medio del caos, una de las velas se encendió sola, y en su llama, juro por todo lo que tengo, que uno de los cámaras vio un rostro, fugaz, observando. Lilith bajó lentamente al suelo. No se movía. Parecía desmayada. El exorcista se arrodilló y comenzó a rezar en voz baja. El padre corrió hacia ella, llorando, temblando, abrazándola. Todo indicaba que había terminado. Pero entonces Lilith abrió los ojos. Esta vez no eran negros, eran blancos, sin pupilas. Miró al sacerdote y susurró: «No es a ella a quien quería», y giró lentamente la cabeza hacia su padre. Una sombra se proyectó en la pared de la cripta, como si alguien estuviera de pie justo detrás del hombre. Pero no había nadie. Esa sombra comenzó a moverse por su cuenta, sin corresponderse con los movimientos de los presentes. El exorcista se levantó de golpe, salpicado por gotas de sudor helado. «Esa cosa ha cambiado de cuerpo», dijo. «Ha pasado a él». Los siguientes minutos son confusos. Las grabaciones están distorsionadas. El sonido se rompe. Hay flashes de luz que no pueden explicarse por ninguna fuente presente. El padre cae al suelo, retorciéndose, gritando. Lilith, por primera vez en semanas, parece en paz. En el audio se escucha una voz gritando: «Ahora soy yo el altar». Cuando el equipo regresó al día siguiente para recoger el material, la cripta olía a incienso y tierra recién removida. En el centro encontraron una cruz rota, una mancha circular oscura en el suelo y el diario del exorcista. Solo había una página escrita. El demonio no quería ser expulsado, solo quería mudarse. Desde entonces, nadie ha vuelto a celebrar misa en la cripta. Está cerrada al público
bajo el pretexto de reformas estructurales. Pero los vecinos, sobre todo los más mayores, saben la verdad. Algunos dicen que han visto a un hombre paseando por las noches cerca del río, con la cabeza aladeada y los ojos idénticos a los de Lilith. Lilith, por su parte, regresó a la normalidad, demasiado normal. Ya no sueña, no recuerda nada. No parece ni asustada ni aliviada, solo vacía, como si algo se hubiera ido y algo más se hubiera quedado. El padre, en cambio, desapareció. No hay rastro de él, ni huellas, ni notas, ni objetos personales, como si se le hubiese tragado la tierra. Solo dejaron en nuestra puerta una caja con 3 objetos: una Biblia quemada, una fotografía de Lily de niña y una cinta de audio. En la cinta, una voz conocida repite una frase: «Ahora sabes dónde encontrarme». Y entonces la risa, la misma risa del principio, pero esta vez con 2 voces superpuestas. Esta ha sido la investigación más intensa que hemos realizado en Sereno Misteria, y queremos agradeceros que hayáis llegado hasta el final. Lo que os hemos contado hoy es un relato de terror real, tal y como lo recibimos. Y sí, sabemos que es difícil de creer, pero hay momentos en los que incluso la razón se rompe. Os pedimos que compartáis este vídeo, que lo comentéis, que nos digáis si alguna vez habéis vivido un suceso paranormal que os haya marcado, porque quizá, al igual que esta familia, alguien necesita que su historia sea contada. Suscribiros a Serenus Misteria y activad la campanita para no perderos futuros casos. Vamos a seguir explorando los rincones más oscuros, más inquietantes y más olvidados. Pero tened cuidado con lo que buscáis, porque hay historias que no quieren ser contadas.